Mami, tengo hambre, quiero tu leche, Roland. Siempre estás de necesitado. Estoy en la habitación del hospital de mi suegro usando mi laptop. Escuché decir a mi esposo mientras estaba sentado en las piernas de su mamá. Quedé en shock. ¿Qué es esto? Es asqueroso. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento, tocaron la puerta de la habitación del hospital, y volteé para ver quién entraba. Mi nombre es Sara. Tengo 55 años. Soy ama de casa y trabajo medio tiempo en un supermercado. Mi esposo, Roland, y yo hemos estado casados por 30 años. Tenemos 3 hijos ya adultos, un hijo y 2 hijas, que viven felices sus propias vidas. Roland es un esposo típico que no ayuda en nada en casa ni con la crianza de los niños. Siempre me decía, tú debes encargarte de todo. Yo era quien asistía a los eventos escolares, cuidaba a los niños cuando estaban enfermos y hacía todo el trabajo doméstico. Incluso cuando tenía gripe, tenía que hacerlo todo yo sola. Además, Roland siempre ha puesto a sus padres por encima de nuestra familia. Si alguna vez salíamos juntos y sus padres lo llamaban, él nos dejaba para ir con ellos. Su madre lo adoraba, pero me dejaba claro que yo no le agradaba. Los domingos venía a visitarnos y me daba dinero con una expresión de desagrado, diciendo, toma esto y ve a la tienda de quesos en el próximo pueblo. Compra quesos finos para Roland y para mí. Ninguno es para ti. Esa tienda de quesos estaba a 1 hora de distancia, así que era mucho esfuerzo ir hasta allá, pero Roland nunca me defendió. En vez de eso, decía, mamá lo pidió, así que debes ir de inmediato. Es claro que mi esposo tiene algo así como un complejo con su madre, pero, sinceramente, ya dejé de importarme por él. Después de 30 años de matrimonio, Roland y yo no sentimos nada el uno por el otro, solo existimos, como el aire. Sin embargo, mi suegro es un hombre amable, es gentil, un poco solitario, y adora a su gata, Kiki. Cuando lo internaron en el hospital para hacerse unos estudios, me dijo, quiero ver a Kiki, la extraño. Así que hoy decidí llevar mi computadora para mostrarle a Kiki en una videollamada. Mis padres también querían visitarlo, así que todos fuimos juntos. Planeé usar Zoom porque permite que varias personas se unan a la llamada. Era domingo, mi día libre, y las familias de mi hijo y mi hija también iban a unirse a la llamada para saludar a su abuelo. Mi suegra no sabe usar computadoras, así que Roland fue a su casa para ayudarle con la configuración. Él ya ha usado Zoom en el trabajo muchas veces, así que también manejó la configuración en el hospital. Finalmente, la llamada estaba lista. Estábamos en una habitación privada, así que no nos preocupaba molestar a nadie. Abuelo, ¿estás bien del apéndice? Estaba tan preocupado, dijo uno de mis nietos. Hola, abuelo, recupérate pronto. Mi suegro sonrió, claramente feliz de escuchar a sus nietos y bisnietos. Mis padres también sonreían al ver a los niños en la pantalla. Luego apareció Roland en la llamada sosteniendo a Kiki, con mi suegra junto a él. Mira, papá, aquí está Kiki, dijo Roland. En cuanto Kiki apareció, la atención de mi suegro estuvo completamente en ella. Kiki, ¿cómo estás? ¿Estás comiendo bien?, preguntó, sonriendo más de lo que había sonreído en todo el día. Abuelo, pareces más feliz de ver a Kiki que a tus bisnietos, bromeó mi hijo, y todos nos reímos. Había pasado mucho tiempo desde que toda la familia se reunía así que el ambiente era alegre. El tiempo pasó volando mientras platicábamos sobre nuestras vidas. Mi suegro estaba contento, y después de un rato decidimos terminar la llamada. Adiós, cuídense, dijimos, despidiéndonos con la mano mientras yo buscaba el botón para finalizar la llamada. Justo en ese momento, mi teléfono sonó. Es del trabajo. Perdóname un minuto, dije, saliendo de la habitación del hospital para contestar la llamada. Al lado de la habitación del hospital, había un pequeño espacio habilitado para hacer llamadas. La llamada era de un compañero de trabajo pidiendo un cambio de turno. Acepté y regresé a la habitación, pero algo no se sentía bien. Mis padres y mi suegro estaban mirando fijamente la pantalla de la computadora. Mi madre estaba tan impactada que se tapaba la boca con las manos. Antes de que pudiera preguntar qué sucedía, mi padre hizo un gesto para que me callara y señaló la pantalla. Cuando miré, contuve la respiración. En la pantalla, vi a mi esposo acostado sobre las piernas de mi suegra, usándolas como almohada. Se miraban a los ojos con amor, y ella le acariciaba la cabeza suavemente. Había dejado la llamada de Zoom conectada porque nadie más sabía cómo operarla, y debieron haber pensado que ya estaba apagada, pero no lo estaba. Mi mente se quedó en blanco, pero rápidamente muteé el micrófono para que no pudieran oírnos. Ya no nos pueden oír, susurré. ¿Qué demonios es esto?, dijo mi padre, atónito. Sabía que él tenía un complejo con su madre,
pero nunca pensé que llegaría tan lejos, respondí, igualmente sorprendida. En la pantalla, se frotaban las narices y se reían. Era obvio que no era una relación normal de madre e hijo. Entonces escuchamos la voz de mi esposo. Oye, mami, ¿quién te gusta más, yo o papá? ¿Vas a preguntar eso otra vez?, respondió mi suegra entre risas. Roland, ya sabes la respuesta, pero aún preguntas, dijo mi suegra dulcemente. Eres tan lindo. Mamá te quiere más que a nadie en todo el mundo. Te quiero tanto por darme las respuestas que quiero. Me quedé ahí, atónita. Mi esposo, que normalmente la llama mamá delante de mí, ahora la estaba llamando mami. La escena parecía irreal, como algo salido de una mala pesadilla, pero no lo era. Estaba sucediendo. La vista era tan repulsiva que empecé a sentir náuseas. ¿Estás bien, Sara? Debes estar en shock, dijo mi madre, frotándome la espalda. Te ves terrible, por favor, siéntate, añadió mi suegro, preocupado. Sacudí ligeramente la cabeza. ¿Está bien? Quiero decir, sí, estoy en shock, pero no me siento traicionada. Simplemente siento que mi esposo es basura, nada más, nada menos. ¿Basura?, dijo mi suegro, luciendo avergonzado. Lo siento, Sara, pero eso es un poco fuerte. Mi madre preguntó con cautela. Roland no es así en casa, ¿verdad? Mi suegro suspiró. Están cercanos. Sí, pero nunca he visto algo así. No tengo idea de qué está pasando. Miré la pantalla de nuevo y vi que mi hijo y su esposa seguían mirando, con el rostro en blanco por el shock. Nadie parecía saber cómo reaccionar. Luego, escuché un mensaje de texto de mi hijo. Graba esto. Pulsa el botón de grabar, decía. Rápidamente presioné el botón para grabar la llamada. Mis manos temblaban mientras seguía mirando. Mami, tengo hambre. Quiero tu leche, dijo Roland. No importa cuántos años tengas. Siempre serás el hijo consentido de mamá, respondió mi suegra con una risa. Volví a sentir náuseas. ¿Qué estoy viendo? Esto es repugnante, murmuré entre dientes. Entonces Roland dijo, recuerdo cuando estaba dentro de ti, mami, ojalá pudiera regresar. Mientras decía esto, frotaba su mejilla contra su estómago como un niño buscando consuelo. Todos guardaron silencio, demasiado sorprendidos para hablar. Mi hijo y mi nuera, que aún miraban por Zoom, estaban visiblemente horrorizados. Oye, Roland, dijo mi suegra, sonriendo dulcemente, ¿a quién te gusta más, esa mujer o mamá? Mami, por supuesto, respondió Roland, sonriendo. Esa mujer es solo alguien que cocina las comidas. La habitación se llenó de un tenso silencio. Esa mujer. Estaban hablando de mí. La ira burbujeaba dentro de mí, y pude ver que mis padres y mi suegro también estaban furiosos. En ese momento, una palabra seguía pasando por mi mente: divorcio. Todos seguíamos asimilando la extraña y repugnante escena cuando alguien tocó la puerta. Disculpen, dijo una voz. Un hombre bien vestido entró, seguido de varios hombres con ropa de trabajo. Al reconocerlos, me levanté de inmediato. Hola, señor. Gracias por siempre cuidar de mi esposo, dije, inclinándome educadamente. El hombre era el presidente de la fábrica donde trabajaba mi esposo, y los otros eran sus compañeros. Hola, Sara. Hace mucho que no te veía. Me saludó uno de los compañeros de manera casual antes de volverse hacia mi suegro. Viejo, al fin estás en el hospital. Es mi día libre, pero tenía que hacer una entrega cerca y pensé en pasar a saludarte. El presidente se dirigió a mi suegro con cariño. Ellos eran amigos desde la infancia, y fue a través de esa conexión que mi esposo consiguió su trabajo en la fábrica. Cállate, solo estoy aquí por apendicitis, dijo mi suegro con una leve sonrisa, pero su ánimo parecía alterado. El presidente lo notó. ¿Qué pasa? No pareces el mismo de siempre. Hubo un silencio incómodo mientras mi suegro dudaba, claramente perturbado por lo que acababa de ocurrir. Entonces la voz suave de mi esposo rompió la tensión. Mami, te quiero. Me congelé de horror. Me había olvidado de desconectar la llamada de Zoom. El presidente miró la pantalla de la computadora. Desconcertado, su compañero se acercó para ver qué estaba pasando. Te quiero, te quiero, te quiero, decía mi esposo, frotándose la cara sobre el regazo de mi suegra como un niño. Ah, Roland, mamá también te quiere, respondió ella, acariciándole la cabeza con cariño. La habitación se quedó en silencio absoluto. ¿Qué es esto?, tartamudeó el presidente, su rostro contorsionado por la confusión. ¿Es ese Roland? ¿Y no es su madre? ¿Qué están haciendo?
Todos en la habitación estaban paralizados por el shock mientras observaban cómo se desarrollaba la escena infernal. No era un niño pequeño acurrucándose con su madre, era un hombre de 56 años actuando de manera inquietante e íntima con su madre de 79 años. La expresión del presidente cambió de confusión a enojo. Esto es repugnante, exclamó, su voz aguda. No podía estar más de acuerdo. La absurdidad y el horror de la situación eran insoportables. Todos, desde mis padres hasta mi suegro y los trabajadores de la fábrica, se veían disgustados. Lo que debería haber sido una simple visita al hospital se había convertido en algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. El momento se oscureció aún más cuando los subordinados de mi esposo sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Una fría realización me golpeó, su carrera había terminado. Miré la pantalla de la computadora, debatiéndome si debía terminar con este show de horror, pero antes de hacerlo, desactivé el silencio del micrófono. Mi voz ahora sería escuchada del otro lado. Respiré hondo y hablé con el máximo sarcasmo. Qué bueno que puedas estar así con tu mami, Roland. El repentino sonido de mi voz hizo que mi esposo se levantara rápidamente del regazo de su madre. Ambos se congelaron. Sus rostros palidecieron mientras intentaban ubicar la fuente de la voz. Por aquí, mira la computadora, dije fríamente. Sus ojos se dirigieron a la pantalla, y cuando nos vieron, yo, mis padres, mi suegro, nuestros hijos, sus esposos, y lo más condenatorio, el presidente de la empresa y los compañeros de mi esposo, sus expresiones se transformaron en pánico puro. Sé cuándo empezaron a ver, tartamudeó mi esposo. Estamos conectados desde el principio, dije, mi voz aguda. Papá, ¿tú también lo viste? ¿Los niños también? ¿Por qué está aquí el presidente? La voz de mi esposo se quebró por el terror. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que mi suegro, normalmente calmado y sereno, hablara con una voz llena de desdén. Todos lo vimos, cada parte. Francamente, ustedes dos son repugnantes. Incluso a través de la pantalla, pude ver que mi suegra temblaba. Mis hijos, sus esposos y mi suegro comenzaron a hablar uno tras otro. Abuela, papá, me da vergüenza decir que estoy relacionado con ustedes. Estoy de acuerdo. Sabía que no te importaba mamá, pero, esto ya es demasiado repugnante. No vuelvas a abrazar a mi bebé, ya no confío en que estés cerca de ellos. Mi esposo y mi suegra tartamudearon incoherentemente, incapaces de defenderse. El presidente y su colega, aún presentes, añadieron su decepción. Roland, te conozco desde hace años, pero esto es impactante, dijo el presidente, moviendo la cabeza. No hay nada de malo en querer a tu madre, pero has cruzado la línea. No puedo despedirte por lo que haces en tu vida personal, pero tus compañeros vieron tu comportamiento. Tendrás que lidiar con las consecuencias. Su colega intervino, sonriendo de forma irónica. Adivina qué, Roland, yo también lo grabé, así que nunca podrás negarlo. Mi esposo se mostró horrorizado. ¿Tomaste un video de eso? Enderecé la espalda y dije con firmeza. He estado grabando esto desde el principio. Todo, desde el inicio hasta el final, está guardado de manera ordenada. Y con eso en mente, Roland, hablemos sobre el futuro. Mi voz se volvió más fría mientras continuaba. Primero, no regresaré a nuestra casa por ahora. Empezando hoy, necesitas entender eso. Miré la pantalla una última vez. Bueno, con su permiso. Con eso, terminé la llamada de Zoom. Todo el incidente había durado solo unos minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando mi suegro bajó la cabeza en disculpa, pude ver su desesperación. No es tu culpa, le aseguré. Sabía que él amaba a su madre, pero no sabía que era hasta este extremo. Por favor, no te cargues con esto. A pesar de su desánimo, mi mente ya estaba decidida. Empaqué mis cosas y dejé la casa, eligiendo quedarme con mis padres mientras pensaba qué hacer. El recuerdo de mi esposo frotando su mejilla contra el estómago de su madre me perseguía. No podía imaginar vivir bajo el mismo techo con él nunca más. Tras un tiempo, le pedí a mi esposo que se encontrara conmigo en una cafetería cercana, sentados uno frente al otro. Saqué los papeles de divorcio. Por favor, divórciate de mí, dije firmemente. ¿Sabes el por qué? Él dudó. ¿Qué tiene de malo querer a tu propia madre? Desearía que me hubieras cuidado tanto como a ella, respondí, irritada. ¿Por qué te cuesta tanto dejarme ir cuando estabas tan enfocado en ella hace un momento? Si te divorcias de mí, puedes frotarte la mejilla contra su estómago todo lo que quieras. Mi voz resonó por toda la cafetería, y la vergüenza era evidente en su rostro. Avergonzado, firmó los papeles sin mucha resistencia. Al salir, sentí una inmensa sensación de alivio.
¿Por qué no hice esto antes?, me pregunté. ¿Por qué me aferraba a un hombre que ni siquiera me gustaba? Mi suegro también eligió separarse de su esposa. Había trabajado duro, ganado una buena pensión, y ahora vivía cómodamente con su querido perro, Kiki. Aunque ella no fue infiel, me dijo, su relación con nuestro hijo es imposible de aceptar. Mientras tanto, la vida de mi ex esposo dio un giro hacia abajo. El video de su comportamiento con su madre se difundió entre sus compañeros, ganándose el apodo de «el niño de mamá». Las empleadas lo evitaban, y su reputación como un problema lo obligó a renunciar. Se mudó con su madre, cumpliendo su sueño, pero sin trabajo y con la pequeña pensión de su madre como única fuente de ingreso. Pronto se encontraron luchando. Cuando vinieron a pedirme dinero, tomados de la mano, por si fuera poco, mi ex-suegro los echó con enojo. En cuanto a mí, expliqué mi situación en el supermercado donde trabajaba a medio tiempo. Reconociendo mis años de diligencia, me ofrecieron un puesto a tiempo completo. Con mi ex esposo fuera de mi vida, mis niveles de estrés cayeron drásticamente, y comencé a prosperar en mi nueva independencia. Ahora vivo cómodamente en mi propio apartamento. Las sombras de mi pasado ya no me pesan, y me he dado cuenta de lo mucho más ligera que puede ser la vida sin alguien que me arrastre hacia atrás.